De verdad que ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición en la presencia de Dios, hermanas. Y qué hermoso porque podemos nosotros experimentar esa gracia, esa misericordia de Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Un momentito, vamos a hacer una pequeña meditación en las escrituras. Hemos estado aprendiendo sobre los tiempos de esterilidad, ¿verdad? Que Dios obra en esos tiempos cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. La verdad que Él permite los procesos en nuestra vida con un propósito. Amén. Entonces hoy vamos a hablar sobre vamos a hablar de Elizabeth, la sexta mujer que fue estéril en la Biblia, que el Señor habla de ella, ¿verdad? Ella habla que el Señor habla de ella. Vamos a hacer un recuento de las otras 5 mujeres anteriores. Sara, ¿verdad? Mujer estéril, que también llegó a una edad bastante avanzada siendo estéril. Su tiempo de esterilidad fue largo, ¿verdad? Pero el Señor estaba formando su naturaleza divina debajo de esas cenizas en las que Sara estaba viviendo, ¿verdad? En ese tiempo de esterilidad el Señor estaba haciendo algo importante en Sara. Ella iba a recibir el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? De la cual iban a salir toda la simiente preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos también los pies de barro de Sara, que ella quería hacer la obra de Dios por sus propias manos. Ella quería, hasta que entendió que no estaba en sus manos el hacer que Dios cumpliera su promesa, sino que era en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y ella quería dejar esa responsabilidad que le correspondía a ella, ¿verdad? Vamos a apagar los micrófonos, hermanas. El Señor quería, Sara quiso pasarle a otros la responsabilidad que ella tenía, ¿verdad? En sus manos. Rebeca, pues en ella se estaban formando 2 naturalezas, ¿verdad? En su vida, que al igual que en nosotros, el Señor permite esos tiempos para que nos definamos, ¿verdad? Vemos que Rebeca venía la simiente virtuosa, pero también venía una simiente de maldad dentro de ella. Entonces, Rebeca representa nuestra condición, ¿verdad? Que en nuestra vida hay una simiente santa, pero aún también se manifiesta una simiente, una naturaleza que al Señor no le agrada y de alguna manera pues tiene que vencer la naturaleza santa en nosotros, como vimos en el caso pues de Jacob, ¿verdad? Que tomó su lugar que le correspondía como el hombre de bendición, ¿verdad? Después vimos a Raquel, una mujer hermosa, tenía mucho a su favor, era hermosa, era amada por Jacob, pero ella menospreciaba lo que tenía, buscando la bendición por sus propias manos, ¿verdad? Envidiaba a su hermana Lea porque Lea era fructífera, pero ella no lo era. Entonces vemos cómo Dios obra al final. El Señor, cuando Raquel se da por vencida de que ella no es en sus propias fuerzas donde iba a obtener la bendición, entonces Dios se acuerda de ella, ¿verdad? Y entonces vemos todas estas mujeres nos enseñan esos tiempos de sequedad que hay en nosotros, pero que el Señor
está obrando algo importante en nosotros y Él nos está enseñando. A ver, es tan importante que nosotros tomemos estos tiempos de esterilidad, estos tiempos donde parece que no se produce, no se ve el fruto. Oramos, oramos y aclamamos al Señor, pero no se ve la respuesta. Sara tardó mucho tiempo para ver la respuesta. Rebeca, sin embargo, su tiempo de esterilidad fue corto. Raquel también fue su tiempo corto, pero tuvo que esperar eh, eh, hasta que ella se rindió. Raquel, tuvo que rendirse y saber que no eran sus fuerzas lo que la promesa que iba a recibir la bendición. Y es importante que nosotros aprendamos de ellas y que pues aprendamos a apreciar lo que tenemos, ¿verdad? Raquel tenía el amor de Jacob, pero ella no era feliz. Raquel no fue feliz, ¿verdad? Porque no aprendió a apreciar ni disfrutó el amor de Jacob. Que el amor de Cristo de verdad nos llene, a pesar de que haya tiempos de esterilidad en nuestra vida, que aprendamos a gozarnos y a deleitarnos en Él. Después vimos la mujer de Manoa. Ella era otra mujer era una mujer que había menosprecio en su alma. Ella tenía mucho menosprecio en su corazón. Por eso es la razón de que su nombre no aparezca en la Biblia, para representar la condición. Esta mujer estaba tan anulada por la condición que ella tenía, porque ella se sentía tan maldita, porque esa es la palabra correcta, maldita, porque la ley decía que era una maldición el hecho de no ser fructífero, ya que el ser fructífero era parte de las bendiciones de Dios. Entonces vimos que ella, ¿verdad? Se dio al vino, al sentirse menospreciada. Ella no tenía identidad hasta que Dios la levanta y le da una identidad. Vamos viendo que todas estas mujeres, estos tiempos de esterilidad, nacieron a su tiempo, cuando el Señor obra en ellas, cuando el Señor logra hacer lo que Él tenía predestinado para cada una de ellas. Vemos que Sara nació Isaac, ¿verdad? Rebeca, Jacob, Raquel, un José, un hombre conforme al corazón de Dios de verdad, un hombre como figura de Jesucristo, un hombre tremendo que Dios usó, un libertador. La mujer de Manoa también fue otro libertador. Dios lo usó para juzgar a Israel y en tiempos de necesidad. Entonces vemos que todas estas mujeres, el fruto cuando Dios responde sus oraciones y el fruto que salió de esos vientres secos, fueron hombres poderosos de Dios. Y eso nos muestra que cuando el Señor toma su tiempo en nuestros procesos, es porque el Señor está haciendo algo grande y tenemos que aprender a deleitarnos. Yo creo que estas mujeres nos enseñan que nosotros tenemos que tomar cuidado de estos tiempos de esterilidad, para aprender primero a agradecer al Señor, para saber que Él es nuestro reposo. La mujer de Manoa significa descanso. Y esta mujer no sabía que tenía su descanso y que solo tenía que descansar en Dios para esperar el tiempo, porque Dios ya había determinado que de ella naciera Sansón, ¿verdad? Entonces, vemos qué importante es aprender a descansar en Dios, aprender a disfrutar del amor de Dios, así como Raquel, que no logró disfrutar del amor de Jacob. Pero nosotros tenemos que aprender a disfrutar el amor de Dios. Tenemos que aprender a entender, que venga ese conocimiento que Dios está obrando su naturaleza en nosotros, que Él va a sacar la naturaleza de pecado y Él se va a encargar de esa naturaleza, que Él es nuestro descanso, ¿verdad? Y luego vemos en Ana, que ella se describe a sí misma como una mujer atribulada de espíritu. Tenía magnitud de congojas, era una mujer muy afligida, una mujer que pasaba afligida, y ella
fácilmente era menospreciada por la mujer, la rival, dice la palabra, que la mujer, esta Penina la afligía mucho y era una mujer muy atribulada y ella, pero en su necesidad, ella vemos algo muy lindo en Ana, porque ella iba a este a Silo, y Silo es el lugar donde se reparte la herencia. Entonces ella sí supo dónde ir, porque ella iba detrás de su herencia. Ella sabía lo que Dios estaba haciendo y ella viva por esa herencia. Y ella supo el lugar donde humillarse. Se aburrió de sentirse afligida, de llorar, de ver su propia condición. Y eso el Señor me hacía ver ahorita mientras estábamos en la oración. Y el Señor me decía, ¿recuerdas la mujer encorvada, a que yo sané? En el día de reposo, ella miraba su propia condición y ella pasaba afligida de ver sus pies de barro, su caminar, ¿verdad? Hasta que el Señor vino y la desata. Y es tan interesante que, ¿verdad? El ver nuestra condición, el ver nuestra propia vida, es una atadura del diablo. Jesús dijo que esta mujer, Satanás tenía 18 años de tenerla atada. Entonces vemos que cuando nosotros nos enfocamos en nuestra condición y no en lo que Dios está haciendo a través, aún en los desiertos, entonces nosotros somos atados. Cuando no vemos eso, el enemigo se aprovecha para atarnos y eso es una atadura, pero el Señor quiere que nosotros seamos libres de esa atadura y que no miremos el proceso, miremos el final, lo que Dios en realidad está haciendo en nosotros. Y entonces, qué hermoso es ver que este tiempo es tan importante y que tenemos que aprender, que es un tiempo privilegiada. Recordemos lo que decía Isaías, es un tiempo por el que el Señor demanda de nosotros, nos exhorta a que extendamos nuestra tienda, las estacas de nuestra tienda, las cortinas sean extendidas, dice la palabra, porque el Señor va a bendecir. El tiempo de esterilidad es un tiempo de bendición, es un tiempo en que debemos agradecer y de autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios Él va a obrar. Y luego, para terminar hoy el estudio, vamos a ver la vida de Elizabeth, ¿verdad? Es la sexta mujer. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, verso 5. La historia es larga, el capítulo es largo, tiene 80 versículos, ¿verdad? Pero en este capítulo vemos cómo Dios obra en dos mujeres. Elizabeth es la mujer número 6, ¿verdad? Donde habla de la naturaleza. El número 6 habla de naturaleza humana. Elizabeth y Zacarías, ambos eran levitas. Vemos allí que dice que, vamos a leer una parte para que veamos cómo el Señor nos enseña. Dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Esta pareja también, al igual que Abraham y Sara, eran de edad avanzada. ¿Por qué? Porque de ellos iba a nacer un hombre extraordinario como fue Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos entonces que que las simientes de cada mujer, los hijos de cada mujer que hemos visto, fueron hombres extraordinarios, hombres de Dios. Pero el séptimo que vamos a ver fue el hombre perfecto. Amén. Vamos a ir viendo. Estas mujeres hablan de lo que puede obrar el Señor en nuestra naturaleza humana. Hombres, frutos poderosos en Dios, frutos elegidos, frutos dignos, frutos que nos van a hacernos gozar y regocijar en el Señor. Pero vamos viendo entonces que es interesante, fíjense hermanas, que vimos las historias de todas estas mujeres. Pero fíjense que esta historia, yo estaba viendo, dije yo, la historia de Elizabeth, pero vieran que no es la historia de Elizabeth, es la historia de Zacarías. Porque aquí el que estaba en proceso era Zacarías, no Elizabeth.
Fíjense que se dan cuenta, aquí dice, había un sacerdote llamado Zacarías. Entonces, vemos que el proceso aquí fue para Zacarías, ¿verdad? Y no tanto para las mujeres, sino para Zacarías, para su mujer Elizabeth, sino que Zacarías. De Elizabeth habla, de ambos, hablan pues que eran justos delante de Dios, ¿verdad? Es interesante ver, ya hemos visto esto tan importante, que tenemos que caminar en la justicia de Dios. Y es importante que seamos justos delante de Dios y delante de los hombres. Pero también hemos visto que no es suficiente con ser justos, hay que buscar la santidad. Recuerda que hablamos de Lot, recordemos otra vez a Lot, que era era un hombre justo, pero aún así Lot estaba en medio de Sodoma y Gomorra. Lot, si hubiera sido un hombre santo, él se hubiera apartado de Sodoma y Gomorra. Pero él era justo, pero estaba en medio de pecadores. O sea, entonces vemos que la santidad, como hablábamos al principio, la santidad nos hace apartarnos. La santidad nos ubica en nuestra identidad y nos hace apartarnos para no estar en medio de la suciedad y la contaminación, como lo hacía Lot. Lot era justo, pero estaba en medio de tanta suciedad. Y entonces tengamos cuidado, porque no solo se trata de ser justos, porque aún siendo justos podemos estar en medio de situaciones que no agradan a Dios, aunque no participemos, pero somos contaminados. Y el Señor nos llamó no solo a ser justos, sino más bien nuestra meta es llegar a ser santos. Pues vemos que Elizabeth y Zacarías eran una pareja justa delante de Dios. Ambos así eran considerados, ¿verdad? Justos delante de Dios. Pues Zacarías era descendiente de Abías. Abías significa padre o adorador de Jehová, ¿verdad? Vemos a un Zacarías descendiente de un adorador de Jehová. Y era parte de una de las 24 clases sacerdotales que David estableció para que sirvieran en el templo. Eran clases sacerdotales, mejor dicho, de sumos sacerdotes. No eran simples sacerdotes, no eran simples levitas, eran sumos sacerdotes, porque los únicos que podían entrar a ofrecer incienso eran los sumos sacerdotes. Pues Zacarías era descendiente de Abías, y Elizabeth era descendiente directa del linaje de Aarón, dice la palabra. Y no solamente eran justos delante de Dios, sino que, fíjese pues, ellos andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vea, aquí no dice tanto que eran irreprensibles en guardar los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Eran hombres temerosos de la ley, era una pareja, perdón, temerosa de la ley de Dios y la cumplían fielmente, tanto así que la palabra dice que eran irreprensibles, ¿verdad? Pero a pesar de todo esto, Elizabeth era estéril. La esterilidad de Elizabeth no era necesariamente porque Dios estaba tratando algo con la vida de Elizabeth. Más bien, esta esterilidad era parte de un plan programado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? El Señor ya había profetizado por el profeta de que él iba a enviar su mensajero delante de él, ¿verdad? Delante de Jesús. O sea, este plan estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, y el Señor es especialista en planes, hermanas, de verdad. Como hablábamos al principio, qué hermoso es saber que somos parte de un plan súper extraordinario, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó con propósitos, ¿verdad? Al igual que Juan el Bautista, nosotros, cada uno de nosotros también hemos sido planificados. Nuestra vida, los planes que Dios tiene para nosotros fueron planificados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la esterilidad de esta mujer no tenía que ver con un proceso de purificación meramente de la mujer Elizabeth, ¿verdad? Como vimos, las otras 5 mujeres, pues necesitaron la gracia de Dios en sus vidas,
¿verdad? Dicho sea de paso, eran 5 mujeres, 5 significan gracia. Estas 5 necesitaban la gracia de Dios, mientras que Elizabeth no habla. No habla de que necesitaba ella el proceso. El que necesitaba el proceso era Zacarías, como vamos a ir viendo, ¿verdad? Y ambos eran mayores. Da a entender en el versículo 14 del capítulo, del mismo capítulo, de que era Zacarías el que sufría e incluso estaba triste por no tener hijos. Y el ángel le dijo, cuando se le apareció, le dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El ángel se le presenta directamente a Zacarías. El proceso era para Zacarías. Zacarías pasó mucho tiempo triste. Él era el que quería descendencia. Él era el que quería fruto. No se dice que Elizabeth pasaba afligida o que Elizabeth estaba muy triste. No, se lo dicen a Zacarías, ¿verdad? Entonces da la impresión de que era para Zacarías el proceso de esta esterilidad. Pero esta esterilidad tenía un plan perfecto, maravilloso de parte de Dios. Ellos no podían entender que si Dios les hubiera dado pues su descendencia o su hijo cuando eran jóvenes, pues era sido demasiado tiempo para esperar a María, ¿verdad? María era una jovencita cuando el Señor hizo la obra poderosa en ella, entonces no era el tiempo. ¿Cuántas veces nosotros pasamos estos tiempos de esterilidad y clamamos y oramos? Pero el Señor nos dice: espera, tenemos que aprender a esperar en el Señor. La palabra de Dios dice que en su tiempo todas las cosas son perfectas. Creo que Eclesiastés lo dice. Entonces es importante que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. La Biblia dice que aunque tarde la promesa, espérala porque no tardará. Entonces es importante, hermanas, que aprendamos, ¿verdad? Es tan difícil, de verdad, es muy difícil esperar en el Señor. Es difícil, pero Dios lo ha prometido, y cuando el Señor ha prometido algo, hermano, créalo, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor le ha prometido bendición, créalo. El Señor la va a sacar de ese tiempo de esterilidad. A veces nosotros quisiéramos, así como Rebeca, ¿verdad? Rebeca dice que era estéril, vino Isaac y oró a Dios y la mujer dejó de ser estéril. Así de rápido, rapidito fue su tiempo de esterilidad. Solo creyó, Dios escuchó a Isaac, al hombre fructífero, e inmediatamente también Rebeca se volvió fructífera. Entonces, pero también vemos tiempos tan largos como el de Sara, y que también fue un tiempo bastante largo, 90 años de Sara con su esterilidad. Pero vamos al tiempo, y dice la palabra: cuando llegó el tiempo señalado de la promesa, Sara concibió. Y qué hermoso, porque a veces el Señor está tratando esa incredulidad. Recuerdan que a Sara también le trató la incredulidad cuando el Señor se presentó y dijo que para el año siguiente Sara iba a estar cargando un bebé. Sara se rió y le dijo el Señor: te reíste, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Verdad? Entonces, el Señor trata con nosotros, hermanas. De verdad que tenemos que examinarnos bastante cuando estemos pasando estos tiempos. Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que estás tratando conmigo? Revélame paso a paso, y dame la gracia necesaria para salir de esta situación. Las 5 mujeres anteriores necesitaron gracia, necesitaron mucha gracia, y la gracia está disponible para nosotras, hermanas, de verdad. Por eso es importante, examinemos nuestra vida, y más que todo, más que examinarnos a nosotras mismas, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre: Padre, tú estás permitiendo esto en mi vida. Tu palabra dice que todas las cosas que tú haces, que todas las cosas ayuden juntas para bien para aquellos que te amamos. Entonces, esto que estoy pasando no es por casualidad. Tú estás obrando algo, pero háblame. Muéstrame,
Yo necesito saber. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros entendemos la razón de nuestra esterilidad, o mejor dicho, la razón de los procesos que Dios permite en nuestra vida, eso trae reposo a nuestro corazón y eso nos hace estar tranquilos. Recuerden que hablamos de que Jesús es nuestro reposo y cuán importante es y el deseo del corazón de Dios que entremos a su reposo. Pero un corazón que divaga, un corazón que solo está pensando en sus propios deseos y que yo ya quiero que Dios me responda, un corazón que quiere las cosas para allá, es un corazón que divaga, un corazón que es tan peligroso que nos puede llevar a la rebelión. Y es importante, estos tiempos son bien delicados porque son tiempos de fruto, son tiempos para fructificar. Pero si no tenemos cuidado, estos tiempos también pueden ser tiempos delicados que nos pueden llevar a la rebelión. Y Dios quiere que entonces aprendamos a estar en el reposo de Dios. Entonces, ambos eran ya grandes, ¿verdad? Y Zacarías vivía triste. Zacarías vivía triste. ¿Cuánto tiempo? Imagínense, no dicen la edad, la palabra no dice la edad de ellos, pero dice que tenían una edad avanzada. Entonces, eso nos hace ver que ya eran personas grandes. Posiblemente hasta Elizabeth ya se le había terminado la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Como dice la palabra. Y por eso fue un gran milagro lo que Dios hizo en ellos. Pero vemos que cuando el Señor se le presenta a Zacarías y le dice que va a tener gozo y alegría y que muchos se van a regocijar en él le dice, no temas, el ángel le dijo en el 13, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Se dan cuenta? Era Zacarías el que oraba por un hijo. No dice la oración de ustedes como pareja ha sido escuchada. El ángel le dice, tu oración ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces vemos que era quien estaba siendo procesado aquí, era el hombre, era el número 6 que no corresponde a Elizabeth, sino que a Zacarías. Aquí el estéril en el corazón era Zacarías. No, Elizabeth era estéril en su cuerpo, pero Zacarías era estéril en su corazón y en su espíritu. Y miren, y eso es importante que nosotros también veamos. Si no es nuestro corazón el estéril y es nuestro corazón el que no está creyendo o está lleno de incredulidad, porque vamos a ver que Zacarías era incrédulo. Vean esto, dice, el ángel le da instrucciones, el ángel Gabriel, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Dios se conviertan al Señor de ellos. Y viene y le explica todo el ministerio de Juan el Bautista. En el 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Entonces, casi parecido a lo de Sara, ¿verdad? Lo mismo dijo Zacarías, pero el ángel aquí fue enérgico. Allá el Señor fue dulce aunque exhortó a Sara, fue dulce el Señor con Sara. Pero aquí el ángel Gabriel le dijo lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. El ángel le dice, ¿no te das cuenta quién está delante de ti? Que yo vengo de parte de Dios a hablarte. ¿Y qué le dice el ángel? Ahora vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Miren qué interesante esto en Zacarías, porque era un hombre incrédulo, tenía incredulidad en su corazón. Entonces esto me llama mucho la atención, porque era un hombre que era incrédulo, pero un hombre que estaba sirviendo y tenía un ministerio sacerdotal. No era cualquier ministerio el que tenía Zacarías, era un sacerdote, sumo sacerdote de Dios. Él entró a ofrecer incienso y cuando estaba ofreciendo el incienso fue que le apareció el ángel. Un hombre con un ministerio tan grande,
Incluso podemos decir que en el Antiguo Testamento era de los ministerios más importantes, era el sumo sacerdote. De verdad, era un privilegio grande. Después de ser, después de ser del ministerio de profeta, el ser sumo sacerdote era uno de los ministerios más grandes. Y Zacarías estaba ejerciendo este sacerdocio, pero había incredulidad en su corazón. Y no es de juzgar a Zacarías. ¿Cómo no iba a tener, verdad? O sea, no es que uno diga, pues está bien tener incredulidad. No, no es que esté diciendo eso. Pero si usted se pone a pensar, un hombre ya mayor que tal vez toda su vida estuvo orando, cada vez que le tocaba entrar al lugar santo a ofrecer ese incienso, ¿cuántas veces Zacarías no tal vez clamó cuando estaba allí cerca del arca el arca, ¿verdad? En la presencia de Dios. ¿Cuántas veces pudo haber estado allí? Aunque yo creo que para el tiempo de Zacarías ya no estaba el arca, pero él podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo, a la mera presencia de Dios. ¿Y cuántas veces este hombre tal vez clamó? ¿Cómo nos pasa a nosotros que pasamos años clamando y clamando y clamando y clamamos? A veces puede pasar que si nosotros no tenemos cuidado, puede ser que endurezcamos nuestro corazón o caigamos en incredulidad. ¿Por qué? Porque sentimos que nuestra oración no está siendo respondida. Y es entendible, no justificable, pero entendible la condición de Zacarías. ¿Cuántas veces este sumo sacerdote clamó a Dios por un hijo y no lo tenía? Entonces viene él y dice, ¿cómo va a ser esto? Cuando fui joven, que podía yo cumplir con este papel, nunca fue respondida mi oración. Ahora que estoy siendo viejo, se me va a cumplir este deseo, ¿verdad? Ahora que ya no estoy en mi fuerza, ¿saben por qué? ¿Por qué pensó Zacarías? Y así igual nos pasa a nosotros. Ahorita ya no, o sea, ya no tengo fuerzas para esto. Entonces el Señor ahí precisamente, cuando nosotros nos damos cuenta que no es en nuestras fuerzas, que usted no puede salir de esa situación usted solo, el Señor le quita la atadura para que levante sus ojos al cielo y pueda ver y extender su mirada para saber que su socorro viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, lo grande que quiere hacer en nuestra vida, tiene que llevarse Él la gloria y la honra para que nadie diga, fui yo, es que miren, yo oré tanto, es que yo ayuné y Él siempre por lo general va él, yo hice esto, yo hice lo otro, yo actúo así, yo, ¿verdad? Tendemos, somos fáciles de manejar el yo, pero Dios cuando dice yo no puede ya, ahora entra el Señor, porque Él quiere llevarse la gloria y la honra en nuestra vida. Y qué importante es que nosotros cedamos, ¿verdad? Que nos dejemos así como cuando se amansa un animal salvaje, cuando dice yo ya no puedo rebelarme, ahora es cuando el Señor obra en nosotros. Entonces vemos que este hombre tenía incredulidad por todo el tiempo de esterilidad que habían sufrido con su esposa. Él ya había producido en él esa incredulidad, pero viene el ángel y le dice, vas a quedar mudo. Y miren qué tremendo, porque Zacarías no pudo hablar hasta que la promesa nació. Hasta que su hijo nació, entonces él abrió su boca. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué el Señor permitió que esta boca de este hombre quedara cerrada? ¿Saben por qué? Porque tenía tanta incredulidad y él tenía tantos argumentos para no creer, porque muchas veces nosotros en medio de una esterilidad tenemos argumentos. Ya llega un punto que nos llenamos la boca de argumentos para no creer. Y el Señor tuvo que cerrarle la boca a Zacarías porque éste era capaz de hablar lo que no debía y seguir confesando que no creía. Y el Señor viene y le cierra la boca. No vaya a ser que tu boca vaya a hacer algo que no conviene y no, vayas a estorbar el proceso que Dios está haciendo. Porque Dios tenía un plan maravilloso. Era el tiempo preciso para que naciera nuestro amado Jesucristo. Y
Juan el Bautista tenía que nacer tres meses antes. Déjeme ver. No, Elizabeth tenía 6 meses antes. O sea, se llevaban 6 meses de distancia. Era el tiempo preciso para que Elizabeth quedara embarazada, ¿verdad? Entonces, importante, hermanas, tenemos que entender, un ministerio no garantiza la fe que tenemos en Dios. Podemos estar en un ministerio y puede haber incredulidad en nuestro corazón. Y no solo incredulidad, pueden haber muchas cosas. Entonces no debemos confiarnos de verdad que un ministerio nos hace completamente justos o completamente santos, ¿verdad? No, a pesar de que él era justo, no era santo. Tenía incredulidad en su corazón todavía. Y el Señor quería que le creyera a él con todo su corazón, ¿verdad? Entonces vemos que esta esterilidad tenía un propósito, un plan establecido y como le dijimos antes, desde antes de la fundación del mundo. Pero las oraciones de Zacarías al fin fueron contestadas no en el tiempo de Zacarías, sino en el tiempo de Dios. Y es importante que nosotros entendamos eso, que es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo, no es cuando nosotros queremos, ¿verdad? Lamentablemente estamos en una sociedad últimamente donde todo es instantáneo, la comida, todo, ahora solo a una llamada de teléfono, a un instante, ahora con esto de la pandemia más rápido. Usted quiere pagar, agarra el teléfono un par de minutos y ya pagó deuda, no tiene que salir de casa, pide comida, paga todo, todo lo puede hacer en un chasquido, en un clic, en un touch, ¿verdad? En nuestro celular. Y lamentablemente así a veces nos pasa y nosotros queremos, pero ¿saben qué? Dios se toma su tiempo. Él es especialista en detalles, hermano. De verdad, qué importante es eso, que entendamos que Dios se especializa en los detalles. Y si nosotros dejamos a obrar a Dios, obrar en nosotros, eso va a resultar una obra perfecta, ¿verdad? Qué importante es saber, el tiempo de Dios no es antes ni después, es justo cuando Dios tiene su plan establecido. Amén. Y vemos entonces, ¿verdad? Que cumplido los días de su ministerio, dice, se fue a su casa y en aquellos días concibió su mujer Elizabeth y la Elizabeth se recluyó en su casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres, ¿verdad? De ahí vemos a la séptima mujer que está en la lista, no porque haya sido estéril, sino porque es el séptimo hombre que nació, ¿verdad? Es la séptima mujer, ¿verdad? Que dio a luz un hombre extraordinario y más que extraordinario, porque nuestro amado Señor Jesucristo es el hombre, ¿verdad? Él es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces, esta séptima mujer, este séptimo nacimiento fue el nacimiento perfecto, es el nacimiento número 7, ¿verdad? Entonces, vemos a esta mujer completamente diferente a María, ¿verdad? Fue un engendramiento sobrenatural que tuvo María, pero vemos a María un corazón completamente lleno de fe, completamente una mujer que le creyó a Dios, jamás puso una gota ni un ápice de duda en su corazón. Incluso vemos que en la pregunta de María que le dice al ángel, porque el ángel cuando se le apareció a María, ella se sorprendió, pero el ángel le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y le dice que va a concebir en su vientre. Pero María le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Su pregunta no era de duda como Zacarías, su pregunta era de curiosidad. ¿Cómo va a ser esto? Yo creo que lo vas a hacer, pero me pregunto, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces, en corazón de María vemos un corazón incluso ingenuo, un corazón puro, un corazón que le creyó a Dios, ¿verdad? Entonces vemos esta mujer que también es digna de imitar, una mujer extraordinaria. Vemos después cómo ella dice, mi alma alaba al Señor mi Salvador. Una mujer humilde, una mujer con un corazón, imagínense, para que Dios la haya escogido, ¿verdad? Para poner su simiente en ella, de verdad, ella fue una mujer maravillosa. No para adorarla, pero es una mujer para imitarla. Una mujer que supo su lugar toda la vida.
Ella sabía cuál era su lugar, ella sabía que necesitaba un Salvador, ella sabía que era dichosa, que esto no era tanto por lo que ella era, sino porque Dios era grande, porque Dios ahí la había visto a ella, que no era nada, pero el Señor se dignó a verla y ella se sentía muy favorecida de Dios, porque ella no se sentía como que si ella merecía esto. Ella era un honor que ella recibió con un corazón humilde, ¿verdad? Entonces vemos esta mujer que fue llena del Espíritu Santo inmediatamente. Fue tan llena que dice que cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, ella fue y visitó a Elizabeth. Y esta mujer estaba tan llena de Dios, tan llena del Espíritu Santo, que solo habló. La unción salió por su boca. Cuando llegó a la casa de Elizabeth, dice la palabra de Dios que ella solo el saludo que ella dio fue suficiente para que Juan el Bautista fuera lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Aquí se cumplió la palabra que el ángel le había dado a Zacarías, donde le dijo que el niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aquí se cumplió la palabra y fue llena del Espíritu Santo Elizabeth y empezó a profetizar, empezó a decir, ella no sabía que María estaba embarazada, pero inmediatamente empieza a profetizar del Espíritu y empieza a declarar y empieza a decirle que es bienaventurada y empieza a decirle lo que Dios iba a hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Vemos entonces cómo y le dice, porque vemos aquí que Elizabeth le dice, por el Espíritu le dice, bienaventurada la que creyó. ¿Se dan cuenta? María creyó al Señor y no le puso ningún pero. Ella dijo, Dios hará. Ella creyó. Porque dice, se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. ¿Por qué se cumplió? Porque ella creyó. Al que cree, dice la palabra de Dios, nada le es imposible. Y vemos entonces cómo María hace un cántico profético también. Y cómo ella dice, engrandece mi alma al Señor. Y empieza a bendecir el nombre de Dios. Y después vemos, ¿verdad?, cómo dice la palabra de Dios que nació Juan el Bautista y entonces Zacarías le fue abierta su boca. Y este hombre solo su boca fue abierta, su lengua fue suelta y empezó a bendecir y a profetizar también de parte de Dios. Qué tremenda obra del Espíritu en estas familias, de verdad. Llenos todos del Espíritu de Dios, no digamos José también, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu de Dios, fue un hombre que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Vemos el mover del Espíritu Santo extraordinario y la profecía de Zacarías. Todo lo que le profetiza a Juan el Bautista y le dice, tú niño profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Y vemos también cómo dice el ministerio de Juan el Bautista, que haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Qué hermoso entender los planes y los propósitos de Dios. Hermanas, qué lindo que nosotros asimilemos esto y tomemos, miren, cada una de nosotras está pasando su propio tiempo de esterilidad, pero este tiempo de esterilidad que no sea un tiempo infructuoso, que a la larga demos el fruto que el Señor quiere, el fruto de Dios en nuestra vida se haga evidente, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Vemos en estas dos familias, en Elizabeth, en María,
cómo el Espíritu Santo se movió en ella, en estas dos mujeres muy lindas, muy llenas del Señor, muy obedientes a la palabra, mujeres que guardaban el pacto, mujeres que guardaban la ley, mujeres que guardaban los mandamientos de Dios, ¿verdad? Mujeres que fueron llenas del Espíritu Santo y proclamaron las maravillas de Dios. Tenemos que aprender en medio de la adversidad, glorificar el nombre de Dios y saber que Dios está obrando su perfecta voluntad en nosotros y que si el Señor prometió, de verdad, Él lo va a cumplir porque nos ama grandemente. Amén. Qué bendición.